Estás en Crónicas de la Tarde, estás en cuarentena, estás en el 13 y estamos en vivo en este 1 de mayo. No vuela una mosca en la ciudad de Buenos Aires, no hay nada de movimiento por la calle, pero los que tenemos que estar trabajando, estamos trabajando. Aquí para contarte lo que está pasando en plena cuarentena, en el comienzo de un nuevo mes de Crónicas de la Tarde, mayo. La imagen que estamos recibiendo nos lleva al barrio de Caballito, a la calle Guayaquil, concretamente al Instituto de Salud Mental Buenos Aires. Un lugar que en este momento está siendo intervenido. Estaba clausurado, lo reabrieron y en el transcurso de los últimos días murió una mujer de 90 años deshidratada con escaras en total estado de abandono. Quien hizo la denuncia es una médica y en el lugar está Monse. Pero antes, Pampa, ¿qué más datos tenemos sobre este caso? Mónica, es importante el porqué, las causas de la muerte de esta mujer. Vos decías desnutrición, deshidratación, escaras, pero hay algo que es increíble. La mujer, cuando fue internada, presentaba miasis en los pies. Vos me dirás, ¿qué es miasis? Larvas. Larvas de moscas tenía esta mujer en los pies. Imagínate el estado de abandono de esta anciana de 90 años, y muy bien por esa médica de otro instituto, de otra clínica que dio intervención a la justicia, y gracias a eso se allanó y ahora se están salvando a 45 adultos mayores. Bueno, ahí está el Ministerio Público Fiscal interviniendo y Montserrat Brizuela nos cuenta qué está pasando exactamente ahora. Hola, Monse. Buenas tardes, Mónica. Aquí, por el contrario de la ciudad, hay muchísimo movimiento. Recién llega, como bien decías, la Policía Judicial. Hasta hace un ratito solamente había efectivos de policía de la ciudad, varias unidades. Estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada, ¿sí? Desde ayer a la tarde. Vamos a cruzar, de hecho estábamos enfrente porque estábamos viendo lo que es el frente de este lugar que quedó clausurado. Repito, estuvieron hasta altas horas de la madrugada recapitulando todo lo que había pasado, recogiendo lo que es, son cosas de rigor para la investigación, y aquí obviamente la evidencia mayor, la clausura. Vos fijate, Mónica, lo pusieron Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Políticas de Regulación e Institutos. A ver, 1 de mayo, hoy, ¿sí? Hasta el 1 de julio. Mónica, aquí estuvieron hasta recién. Ahora, claro, vieron las cámaras y empezaron un poco a resguardarse. Pero lo que están haciendo es trasladar cosas desde este lugar, que fue el que quedó clausurado, hacia el geriátrico que está al lado. Este es un instituto de salud mental, es el que está intervenido, el que está siendo allanado, pero en una medianera nada más tenemos la clínica geriátrica. Nuevamente los adultos mayores son los que están expuestos y los que están siendo noticia, Mónica. Aquí en el geriátrico no hay ningún impedimento para seguir operando, pero en la clínica de aquí al lado sí, y por eso lo que dicen es que hay un ultimátum para la tarde para tener que evacuarlo, para tener que sacar a las personas que están aquí. 44 personas, 45 eran con la señora que lamentablemente falleció. Sí, Mónica. A ver, vamos a repasar esta historia. Una médica recibe en otro instituto, médico, en un centro de salud, a una mujer que es derivada desde aquí con 90 años, un estado de máxima desnutrición, padeciendo escaras. Las escaras se forman cuando el adulto no es movilizado en su cama y no puede movilizarse por sí mismo, y durante mucho tiempo es abandonado en una misma situación y con larvas en los pies. Esta médica hace la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y allí se gatilla toda la investigación y se va hasta el lugar y se descubre que no solo este lugar no estaba habilitado, sino que tenía una clausura previa que fue violada. De esto estamos hablando. Ahora, lo que no entiendo, Monse, el geriátrico que está ubicado al lado, ¿enviaba o hacía atender a su gente por la gente del Instituto Mental Buenos Aires? ¿Cuál es el vínculo entre el geriátrico y el instituto? ¿Y la gente que está en el instituto, son pacientes o son residentes?
por eso mismo, a ver, la gente que está en el geriátrico no presenta ningún problema, ¿sí? No tienen que ser evacuados ni mucho menos, es el mismo dueño, por eso mismo que está uno al lado del otro. A ver, la gente que tiene algún tipo de problema de salud mental obviamente requiere de otro tipo de atención, por eso están aquí albergados. Hace un ratito aparecieron dos familiares, la verdad que estaban bastante molestos con la presencia de las cámaras y hablaban de muy buena manera con la gente que estaba aquí adentro. No hay ningún otro tipo de familiar, y eso puede llamar un poco la atención a diferencia de lo que veníamos viendo en otros días y en otros geriátricos, pero insisto, es el mismo dueño de ambos lugares, pero el problema radica aquí, en este lugar donde se recupera gente, donde también se rehabilita gente y donde también está albergada gente como si fuese un geriátrico, pero con problemas, con personas con problemas de salud mental. Sí, Martín. Ahora, perdón, Mónica, nada más para hacer una acotación con respecto a esto, porque pasa algo parecido con lo que hablábamos ayer. Me decían recién que que el instituto estaba clausurado desde octubre del año 2019 y otra vez los dueños que vuelven a funcionar a pesar de las clausuras, que van, los clausuran, no les importa, pasan por arriba lo que dicen las agencias de control, pasan por arriba lo que dice la justicia y vuelven a funcionar. Te pregunto, ahora, ¿alguien de los dueños, Monse, mirá, apareció Mónica, de una espera, explicación? perdón. Sí, dale, por favor. Mirá, Martín, porque justo en este momento está llegando una ambulancia. A ver, y hay una más en la esquina que está del otro lado, pero bueno, aquí tenemos una muy cerquita nuestro que llegó recién. A ver, en teoría, si tienen que evacuarlos, si tienen que sacar a las personas, este podría ser el inicio de un traslado de todas las personas que están aquí. Lo que nos dijo el dueño, que sí, que estaba hace un rato acá, que no quiere hablar ante las cámaras, dice que es muy difícil reubicar a toda esta gente en otro lugar, porque obviamente son 44 personas, tienen que ir a distintos lugares en donde puedan ser debidamente atendidos. Por eso no es fácil que este tope de la tarde que del cual se hablaba para que sea evacuado... ¿Qué te dijo con respecto igual a que funcionó a pesar de que tenía una prohibición? No habló de la prohibición, habló hasta de un ensañamiento por ahí de las autoridades con este lugar. Y de hecho dijo que la persona que había fallecido, esta señora de edad muy mayor, es que había estado muy pocos días acá, que vino derivada de otra clínica y que fue a esa clínica misma donde volvió a ser derivada y que bueno, le echaron la culpa a las autoridades de este lugar. Ahora, perdón, Sí. Monse, esa explicación que da este señor no se condice con el cuadro que describe la médica, donde está hablando de una serie de situaciones relacionadas con desnutrición, escaras e infecciones producidas por larvas, que no son un cuadro de situación con el cual se arribe a un lugar y se pueda derivar a otro un concurso de días. Eso demanda una atención inmediata. O sea, que es una explicación un poco... inconducente o no satisfactoria. Claro, lo que dice es que esta mujer llegó con este deterioro ya desde esa clínica que pertenece a una obra social, que cuando se dieron cuenta aquí de cómo estaba, la volvieron a derivar a ese lugar. Bueno, y por eso dicen que aquí fue que se deterioró, pero bueno, las autoridades de aquí dicen que no fue así. Monse, déjame agregar algunos datitos, hablando con gente del Ministerio Público Fiscal. Nos dicen que la mujer fue internada cerca del 20 de marzo. El 22 de abril, es decir, un mes después, falleció a las 15 horas en el otro lugar, en el policlínico del docente. Pero atención, vos decías recién, hablabas de las 3 de la tarde. Vamos a explicarle a la gente. Primero, que lo que dice el dueño, Miguel Ángel Fischetti, no se condice con la realidad en cuanto a que es perseguido por el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque se llega a este lugar por una denuncia en la justicia. Es más, anoche estaba la fiscal Escanga pidiendo tanto a Salud de Ciudad como de Nación que se hagan cargo del traslado y se peleaban entre los dos entes, Nación y Ciudad, para no hacerlo. Cerca de la medianoche llegaron recién de Ciudad y Nación y quedaron ambos organismos en que el dueño se tiene que hacer cargo porque todos los internados allí tienen obra social. Entonces el dueño tiene que encargarse de ese traslado y le dieron hasta las 15 horas de hoy, es decir, en 18 minutos para que estén trasladados los abuelos. Solo se trasladó uno solo. Uno solo que hay sospecha de que tenga COVID positivo, y esto es importante. De las personas que están ahí adentro hay 2 con dengue y hay otros 2 casos sospechosos
de coronavirus. Esto no es inventado, esto es información aportada por la Fiscalía, Mónica. A ver, vamos a repasar esta situación. Entonces, estamos hablando de un centro de salud mental. No es en principio ese lugar donde está ahora focalizada la clausura, un geriátrico, pero estamos hablando de una mujer que estuvo un mes, por lo que vos estás diciendo, Pampa, durante un mes internada y tuvo que ser derivada en gravísimo estado por desnutrición, escaras e infecciones. O sea, en un mes no pudieron remontar la situación que, según el dueño del lugar, traía desde otro lado. Ahora, estamos hablando de un instituto que trabaja, y esto te lo pregunto, Pampa, que trabaja para las obras sociales, un prestatario para las obras sociales que debería llamar a esas obras sociales y decirle, mire, esto no da más, estoy clausurado, estoy inhabilitado, vean qué van a hacer con la gente de manera urgente. ¿Esto es lo que dijo? Exactamente. A ver, están esperando el traslado de cada uno de estos pacientes a distintas entidades que disponga o que diga la obra social correspondiente que tiene. A ver, para un poquito, Pampa. Sí. Espera que algo está pasando ahí, le preguntamos a Monse, porque parece que hay alguien que está haciendo declaraciones y ya volvemos a tu data. Monse. Sí, Mónica, obviamente la policía nos pide que tengamos un poco de paciencia porque están dialogando precisamente con alguien que sospechamos que es familiar. Pero bueno, la policía, mientras está acercando con las cintas de peligro, está aquí justamente hablando con esta persona. Pero nos pidieron, bueno, que por lo menos termine. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sos familiar de alguna persona aquí adentro? Sí, soy familiar de una paciente, sí. ¿Podés contarnos lo que pasó o cómo te enteraste de todo esto? Mira, yo ya le había radicado una denuncia al lugar por las irregularidades que presentaba. Yo había, digamos, hace unos días presenté una carta formal escrita pidiendo, digamos, por algún directivo de la institución porque no daban la cara. Yo tenía comunicación telefónica con mi mamá, muy poca, porque, digamos, comunicarse era muy difícil. Mi mamá entró por una depresión, no tiene ninguna patología crónica ni nada por el estilo. Y bueno, digamos... La realidad es que fue muy difícil, me comuniqué con Defensoría del Pueblo, con el órgano de supervisión y bueno, recién ahí empecé a tener algún tipo de respuesta y en el medio pasó todo esto. Ok, ¿pudiste hablar con tu mamá? ¿Cómo está ella? ¿Tenés contacto? Hasta el momento no, porque los teléfonos después no fueron más atendidos, así que no sé nada, ahora voy a ingresar. ¿Te puedo poner un segundito en contacto con el piso? Mónica Gutiérrez, sí, por favor. Sos muy amable. Bueno, Mónica, aquí, ¿tu nombre? Bueno. Melina. Melina, ya Melina te está escuchando. Bueno, acá tengo un pequeño nudo, pero ya te está escuchando, Mónica. Sí. Melina, Hola. buenas tardes. ¿Cuánto hace Buenas que estaba tardes. internada tu mamá en este lugar? Buenas tardes. ¿Cuánto hace que estaba tu mamá Buenas internada tardes. aquí? Está buenas tardes, desde el ¿me día escuchás? 17 internada. Sí, o sí, sea, sí, desde sí. el 17. Delay, perdón. Sí, me vas Sí, a escuchar desde con el un día poquito 17. de retraso. Desde el día 17 entró por una depresión y estaba en carácter de internada, o ese era es un alojamiento como si fuera un hogar de ancianos o de adultos mayores. No, te explico. La institución tiene por un lado digamos, un instituto de salud mental y por otra parte el geriátrico, pero por lo que yo pude averiguar es parte de la misma institución. Mi mamá está en la parte de salud mental. Bueno, y porque la denuncia que vos hiciste, ¿por qué fue? Porque si ya los denuncié antes, o sea, hace unos pocos días. ¿En qué consistió la denuncia? ¿Qué yo es lo que viste que radiqué- te pareció tan mal y no te gustó? Que desde el día que estuve internada mi mamá en este lugar no recibí ningún tipo de comunicación de ninguna, digamos, de ningún médico, de ninguna autoridad. Y yo cuando hablé con ella me dijo que el lugar estaba en malas condiciones, que estaba todo roto, que estaba inundado, que, bueno, digamos, un montón de irregularidades, me Sí, que comentaba no mi estaba mamá. vivible. Ya te digo, mi mamá no tiene ninguna patología crónica, fue por depresión y bueno, está, digamos, en sus cabales como para describirme toda la situación diciéndome Ahora, esto. está en, Yo hice numerosas quejas que... Sí. está en su condición física bien, pero entró deprimida. Con esto debe estar mucho más deprimida todavía. No sé cómo la percibiste vos, cómo la sentiste y qué estás sintiendo en este momento tan complejo, además de COVID.
Exactamente. Ella lo que me pedía por favor es que la retire del lugar porque el lugar no le ayudaba en absolutamente nada. Acá hay una cadena de complicidades porque este lugar evidentemente, según tengo entendido, ya tenía denuncias, otro tipo de denuncias. Yo la radiqué en la Fiscalía 24, si no me equivoco, pero me dijeron que necesitaban más pruebas y bueno, a los 2 días fue que pasó esto. ¿Ella llegó por una obra social ahí? ¿La derivaron de una obra social o vos buscaste libremente el lugar? ¿Cómo fue que llegó ahí? Sí, por una obra social. Y ahora tendrán que pedir urgente, ¿te contactaste con la obra social para decirle sáquenla del lugar, mi mamá está en riesgo? Porque la verdad que ahora a esto se suma la pandemia, o sea, está el maltrato propio del lugar, pero además un sitio donde no se están cumpliendo probablemente los protocolos. Sí, exactamente. Yo esto lo informé desde el primer día a la obra social, pero la obra social tampoco me daba ningún tipo de respuestas, por eso tuve que acudir a otro tipo de organismos como es Defensoría del Pueblo y el órgano de revisión de salud mental para que tomen cartas en el asunto y bueno, cuando está... Sí. ¿Podemos saber qué obra social es? Sí, Osperí, es la de encargados de edificios. Bueno, ahí hay un problemita, ¿no? Porque la verdad es que si estamos con gente que está pasando en un lugar que no está habilitado y que está clausurado, al cual una obra social le está mandando gente en una situación de fragilidad, en este caso emocional o de salud mental como tu mamá. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Perdóname. Sí, coincido con todo lo que decís. 66 años tiene. 66 años, o sea, ya está dentro de una edad que es de riesgo. Que ha sido tipificada como de riesgo. Está dentro de los adultos mayores que se supone que deben estar especialmente cuidados en el marco de la pandemia. ¿Y qué vas a hacer ahora, Melina? ¿Tenés hermanos? ¿Cómo se manejan? No sé si tenés hermanos o otra familia para ayudarte. Sí, igual digamos la Defensoría del Pueblo y bueno, digamos está en comunicación con la obra social que se puso en contacto conmigo para ponerse a mi disposición y yo ahora la voy a retirar del lugar. Melina. Sí, justo mismo también obviamente te están viendo y están viendo, sí, Martín está con el teléfono, porque obviamente la están viendo, ella también está angustiada, digo, todo esto es muy complicado, ahora se empiezan a llegar ambulancias, hay personal vestido como si hubiese un poco de protocolo esto para el COVID, digo, nada, al respecto te contaron algo, te dijeron si había un caso sospechoso o algo. No, por lo que me dijeron no hay ningún caso sospechoso, que nadie presenta síntomas, igual a mi mamá le hicieron un hisopado. Ah, bueno, se hicieron hisopados, Mónica y los chicos que están ahí en el piso, digo, también marca un poco, se sabe que se hacen los hisopados por lo general, si hay alguien con algún tipo de síntoma, digo, fiebre o cualquier otra cosa. También ayer estuvo personal, sí, exactamente. ¿Te dijeron si las van a trasladar? Porque en teoría tienen que evacuar la gente de este lugar. Tengo entendido que se está haciendo un desalojo. Yo, bueno, como familiar vengo a hacerme cargo porque de hecho puedo hacerlo, firmar y retirarla. Que digamos yo ya estaba en esas tratativas, sí. Así que bueno, tengo que ingresar. No sé si quieren... A ver, no, sé, quería chicos, hacerte... diría Si me permitís, vale, Melina, Martín, quería... una pregunta y la liberamos. Sí, quería preguntarte, porque como decía Monse, te veo angustiada y me imagino la situación, me pongo en tu lugar, nos ponemos todos en tu lugar de lo que está pasando con tu mamá y que encima nadie te dé una respuesta. Vos recién decías que cuando llamaste, preguntaste, no te daban bolilla. A nosotros nos dicen que es una persecución contra ellos. Quiero preguntarte si ahora que las cosas evidentemente cambiaron, que actúa la justicia, que ahora está por lo menos pasando algo ahí en ese lugar, alguien te dio una respuesta o alguien te dio algún tipo de explicación de qué es lo que pasó y de qué es lo que va a pasar. No, digamos, de parte de otros organismos, de la institución por supuesto que no recibí. Tienen digamos, una forma de manejarse, te diría casi mafiosa, así que... ¿Por qué? Por parte de la institución no tuve ningún comunicado, yo vine, digamos, porque me enteré de la situación, primero por los medios, así que... Eso es grave, ¿no? Habla... Melina. Y bueno, sí. Melina,
me quedo con algo que dijiste que te contó tu mamá. Yo te voy a dar algunas situaciones que me fueron comentando desde la Fiscalía. Vos me decís si es lo que te dijo tu mamá. Nos comentaban de la parte de la investigación que los baños están destruidos, no hay agua caliente, no funciona la cocina y que además tienen un cuarto en el subsuelo como preparado como si fuera una morgue. Para guardar los cadáveres. Para guardar ahí. cadáveres, pero que tampoco tiene las condiciones de salubridad para hacer una morgue. Digo, ¿todo esto es lo que te comentaba tu mamá? Sí, bueno, menos lo de la morgue, Claro, que porque obviamente está es en un subsuelo. dato escabroso, no, eso no lo sabía, pero lo de los baños, lo del agua, todo eso sí, es lo que me contaba mi mamá. Desastre. Bueno, lo que se ve de afuera a través de la ventana que está enfocando ahora nuestra cámara es medio feucho, ¿no? Se ven unas Es cortinas. una fachada. Es una espantoso. fachada. La verdad Sí. que revuelve el Sí, estómago. unas cortinas lúgubre. raídas. Perdón, Melina. Es lúgubre. Sí, Melina, quería preguntarte, lo estamos leyendo en nuestro graph, vos decías recién se manejan como una mafia. ¿Qué es lo que, las pautas que a vos te dieron para decir eso, digamos? ¿Qué actitud mafiosa notaste más allá de obviamente lo que estamos contando, ¿no? Pero digo, hacia vos, ¿qué notaste vos con respecto a eso? Digamos, cuando yo vine a entregar una carta por escrito solicitando a alguna autoridad que me den algún tipo de respuesta, porque yo quería la historia clínica de mi mamá, Obvio. para poder apelar, digamos, prácticamente me sacaron corriendo del lugar, me dijeron que no sé, digamos, me dijeron acá no hay ningún teléfono tuyo, no sé qué pretendés. Le digo, mirá, mi teléfono está en la base de datos, le digo, y si no te lo doy ahora. Sí. Bueno. Malas respuestas, sí. Es Por un parte poco incluso de la peligroso señora que todo se esto, acercó acá recién a decirme que me... Sí. Recién se acercó una señora, ¿qué te dijo? Esa señora ahora me dijo que ingrese a buscar a mi mamá. Sí, como si fueses a buscar un kilo de papas, ¿no? Venía a buscar a tu mamá. Sí, exacto. Sí, Claro. sí. Bueno, ese fue el trato desde Bueno, el día que mira. ingresó acá hasta ahora. Bueno, sí. Vamos a dejarla. Bueno, la verdad, considerando Mónica, el porque, estado, sí, justamente. Considerando que la mamá no padece ningún quiere- daño, ninguna imposibilidad física y que está en un Sí. estado relacionado con la depresión y que si bien está en una edad de riesgo no es muy mayor, lo ideal sería que se la lleve a casa. La verdad que si tiene condiciones que se Por la eso lleve a la- casa hasta tanto aclare el panorama, porque uno acá tiene que velar en principio por la persona puntual de la que estamos hablando y parecería que lo más sensato, o sea, si yo estuviera en lugar de ella, mamita a casa, me la subo a un taxi o a un vehículo, la llevo y a partir de allí veo cómo puedo reprogramar la situación. Antes que se Por enferme, eso, antes que Mónica, no sé qué. Por eso, Mónica, no insistí en retenerla porque estaba angustiada y quería realmente sacar a su madre de este lugar, así que ya ingresó, como recién vimos en cámara. Bueno, es una de las pocas, te digo, recién hace un ratito había otros dos familiares que dijeron bastante mala gana, que sí que eran familiares, cuando vieron las cámaras se despidieron, dijeron bueno, y se fueron raudamente del lugar, como no queriendo no solo declarar, sino como hasta que los molestábamos. Pero bueno, acá con el testimonio de Melina me parece que fue más que claro, ¿no? Su madre está aquí adentro, le contó las condiciones en las que está y no condicen con por ahí un Monse. poco lo que decían las autoridades del lugar. Sí, Martín. Quería preguntarte, vos que estás ahí, ¿a qué tipo de personal oficial ves? Veo policía de la ciudad, pero ¿quién más está participando del operativo como para entender la magnitud de lo que estamos hablando? Mira, está Policía Judicial, que la venimos viendo en todos los operativos Sí. que venimos haciendo en los diferentes geriátricos. Llegaron prácticamente con el horario del programa, 2:30 llegaron aquí. Y después, bueno, hay policía también de civil y evidentemente hay alguien de la Fiscalía que se metieron en una camioneta que tienen ahí como búnker. Están todos trabajando, labrando actas, sacando cosas de adentro. Ayer estuvieron hasta las 5 de la mañana. Te digo que esto comenzó ayer, no comenzó hoy. Esto empezó ayer a esta hora, Monse. Hace 24 Sí, horas que está la justicia en ese lugar. Y reitero esto porque hay que decirlo también. Ayer, con el otro caso, el gobierno de la ciudad funcionó de maravillas. En este caso, nos comentaban desde el Ministerio Público Fiscal que anoche, 12 de la noche, todavía no se ponían de acuerdo entre Salud Nación y Salud Ciudad para ver quién
se hacía cargo de la Claro. situación. Es que, Pampa, ¿sabés lo que está pasando? Que este virus que vino, esta pandemia que vino a cambiarnos la vida a todos, empezó a destapar ollas, se empieza a destapar la cantidad de agujeros negros en los que estamos, sobre los que estamos parados, de verdaderos volcanes sociales, porque estamos hablando de un instituto de salud mental, al lado un geriátrico, ayer un geriátrico, antes de ayer otro, la semana pasada 2, que no solo están hackeados por el virus, que eso demanda protocolos, recursos, ya sabemos todo eso, sino que vienen con un historial de clausura, falta de habilitaciones, clausuras que se violan, infraestructura deteriorada, dueños de los geriátricos que, espantados ante la situación, se escapan, no dan respuesta. Es decir, este es un estado real previo a la pandemia, que ahora explota, obviamente, y que además le explota a las autoridades, porque en un contexto de pandemia las autoridades de la nación y de la ciudad tienen que encontrar salida a estas situaciones que son extremadamente críticas y explosivas, porque si se les viene un contagio masivo en un geriátrico o en un instituto de salud mental, detonan los sistemas sanitarios Moni, rápidamente, se Moni, colapsa. eso que Bueno, vos decís, es como lo de las cárceles. estaba a punto de decir lo mismo. Es lo mismo que las cárceles. Ya existía el hacinamiento, ya existían los problemas, ya existía la superpoblación en las cárceles. Lo que pasa es que ahora lo vemos. Acá pasa exactamente lo mismo. No es que estos institutos empiezan a funcionar mal o se nota el desgaste edilicio en los geriátricos, en este instituto donde está Monse, ahora cuando empezó la pandemia, a partir de marzo. Ya venía de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora todo esto lo está empezando a sacar de abajo de la alfombra. Y ojo que Se es de hace los- visible. Claro, y ojo que, Mónica, que de los 45 adultos mayores, porque no es un geriátrico, pero son todos, me decían, mayores de 60 años. Entre esos 45 ya trasladaron a una paciente que tiene indicios o hay grandes sospechas de tener COVID positivo. Y hay otros 2 pacientes que tienen dengue. Y hay otros 2 casos en estudio, sospechas de coronavirus. Es decir, se va por una cuestión, porque hay una causa de abandono de persona, por la muerte de esta mujer de 90 años, pero se termina encontrando un desastre. Claro, es una mamushka, ¿no? Empieza a salir Bueno, cosas una atrás de la otra, es increíble. Al Bueno, respecto además, te digo que recién esta ambulancia que tenemos aquí en la puerta, Mónica, solamente para decirte que una de las personas que bajó de la ambulancia tenía puesto todo el atuendo que venimos viendo en los operativos que se dan cuando hay un caso sospechoso de COVID. Venía con todo su mameluco, con las gafas, digo, no sería Es que raro. ¿sabés qué pasa? Sí. Mira, si sospechan que uno de ellos tiene COVID y va a un aislamiento, es probable que tengan que meter en cuarentena todo el resto. Y no parece ser el lugar. En este momento, Claro. mientras nosotros hablamos de esto, dicho sea de paso, gente de la Villa 31 que estuvo en contacto estrecho con algunos, atención, de los hasta ayer 57 que dieron positivo, están siendo trasladados a hoteles. A hoteles. La gente de la Villa 31, con contactos cercanos con los que dieron positivo, están siendo llevados por el gobierno de la ciudad a hoteles y alojados de manera individual en habitaciones, todos por separado. Imagínate si adentro de un centro de salud mental detectan un COVID positivo, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Todos adultos mayores? ¿Te das cuenta que en este momento es extremadamente grave perder el control de estas situaciones o que te exploten estas situaciones? Porque cada uno, cada adulto mayor que va hacia un COVID tiene altas chances de ir a ocupar las famosas camas que por ahora tienen disponibles, las camas, digo, de terapia intensiva, los respiradores, etc. Mónica, perdón, son las 3 de la tarde. Me quedé con eso, estaba observando, estaba mirando, iba llevando el tiempo. Ya son las 3 de la tarde, ya son las 15. ¿Qué pasa ahí, Monse? A ver, ¿hay más movimiento? ¿Qué pasó con la ambulancia? Porque el traslado tenía este tope, ¿no? A las 15, según el Ministerio de Salud. Sí, a ver. Monse, ¿estás ahí? Sí, yo los escucho. No sé si ustedes Bueno. me escuchan porque teníamos un problemita con el micrófono. Quería consultarte porque mirá, son las 15, es más, ya pasaron 2 minutos de las 3 de la tarde. ¿Ves más movimientos? Lo Sí. repetimos, era el horario tope para que se haga el traslado de todos los pacientes. No, pero lo que sí veo, no veo más gente, digamos. Está la ambulancia esta y otra en la esquina
de Vital, si no veo mal, está por allí. Sí veo a alguien con un chaleco del Ministerio de Salud, el que está saliendo aquí, lo está enfocando ese. Sí. Está entrando y saliendo, y también, bueno, no es un dato menor que hayan perimetrado todo el lugar con la cinta hasta de peligro y nos hayan pedido que nos retiremos. Bien. Aparte la son verdad varias las que, ambulancias, por el ¿no? momento... Sí, por este momento veo dos, la que está aquí al lado bien. nuestro y hay una en la esquina. Por el momento son las dos que vimos hasta el momento. Pero bueno, se está como intensificando lo que es el operativo, están un poco más celosos en cuanto al movimiento nuestro, que no Sí. es un dato menor, porque son las 15 el horario que el Pampa hace un ratito dijo, era el horario tope que había Y puesto la Fiscalía para Esa evacuar el señora lugar. que vemos ahí que está hablando con la policía vestida de rojo, imagino que es la señora que le dijo a Melina, a quien ingresó recién, que hablaba con nosotros, que le dijo que Exacto. pase a ver a su mamá. Esa imagino que está dando la cara, es la persona responsable de ahí. Sí, llegó hace un rato igual, no llegó hace mucho, llegó poco antes de que salgamos al aire, apareció, ingresó como con una carpeta y se puso a hablar, pero no se identificó por el momento, Es como- así que no te podría como- dar sí. certezas. Pero fíjate que está hablando tanto con el personal del Ministerio de Salud como con policía de la ciudad. Monse, vos Sí, recién decías... la distancia social no se está respetando. sale en una esta abuela, escena. ¿eh? Están todos con el Se barbijo. ve la imagen. Ahí trena una señora. Sí, fíjate, ya No se empieza está el traslado. respetando. A ver, vamos a Monse, aprovecho. Vos recién vamos a decías... retirarnos un poquito, sí. Recién decías que había movimiento de un edificio al otro, del instituto al geriátrico. Acá me confirman Sí. que en el geriátrico tienen una plaza para 16 de esos adultos mayores y que como la Agencia Gubernamental de Control confirmó que el geriátrico no tiene problemas de habilitación, de esos 44 que quedan, 16 van a ir a ese geriátrico. Faltan 29. Por ahí, Exacto. por ahí lo que estamos viendo ahora, Ah. por ahí lo está trasladando del instituto. Hay que ver Claro, si a ver, entra vamos la a ver ambulancia si- o no. al geriátrico. Vamos No, a ver. entra la lo llevan a la ambulancia, ambulancia. Sí, a ver, lo poco que dijo el dueño cuando nos habló fue que efectivamente si había gente que podía ser albergada en el geriátrico, que como bien dijeron ahí, no tiene problemas, no está clausurado, podrían estar ahí. Pero bueno, hay distintas patologías acá. A Claro. ver, Melina nos decía, no es lo mismo tener una A ver. depresión, que es algo que vos lo podés llevar a tu casa, que tener por ahí algún tipo de senilidad u otro problema, ¿no? No, y además una cosa, Monse, a ver, vos podés llevar a la gente al geriátrico si constatás fehacientemente que nadie del instituto está sospechado de COVID. Claro. Porque si tenés un sospechado de COVID No, claro. y sacás a todos sus contactos estrechos de los últimos días para trasladarlo a un geriátrico, es como ir a Vos darle fijate- de comer a los virus. Pero vos fíjate que Melina nos dijo que a su mamá le habían hecho el hisopado. Sí. Y acá me confirman Y no que la te dijo señora si de tenía- rojo es la abogada del lugar, así que Ok, ella debe tenemos ser la apoderada. confirmación. Debe ser, Pero claro, con la- respecto a eso del Exacto. traslado, el fiscal general de la ciudad, Maíquez, Juan dijo Bautista que Maíquez. Juan Bautista Maíquez dijo que en este lugar no se pueden quedar, o sea que el traslado lo van a hacer, no se pueden quedar porque no están dadas las condiciones de que no está habilitado, en la cuestión del protocolo por el COVID, que van a ser trasladados y que seguramente, imagino yo, que van a ser aislados a donde los van a llevar ahora, porque como decís Mónica, si los mezclan con el resto de la población a donde los lleven, es un grave error. Es un grave Uno error. entiende que van a estar aislados Sí. a donde los van a llevar. Me impresiona mucho que no estén los familiares en la zona, ¿no? Me impresiona un poco, yo entiendo la actitud de las familias que tienen gente en los geriátricos, y lo hemos visto en los últimos días, nos hemos cansado de escuchar testimonios de gente que se aferra con uñas y dientes al lugar por peores condiciones en las que esté, porque la verdad es que encontrar dónde reubicar a un adulto mayor con un padecimiento difícil. de índole psiquiátrico es muy difícil, es muy difícil. Y todos tienen plena conciencia de que en general estos cuadros no se pueden contener en una casa y mucho Claro. menos en un contexto de pandemia. Ahora, Y la verdad que uno entiende a las familias. Ahora, también es cierto que durante mucho tiempo no se vio, no se controló, no sé si no lo hicieron las familias. Hablo hasta ¿qué día? 16 de marzo, 20, cuando comenzó esto del celo de cerrar a los institutos junto al exactamente. resto de la humanidad en sus respectivos lugares.
Bueno, hasta ese momento parece que muchas cosas no se vieron, no la vieron las autoridades de control, que es la que corresponde cada tanto monitorear cómo funcionan estos sitios, y también hay una suerte de responsabilidad de la familia de ir a fondo y ver dónde dejaste a tu familiar. Pero lo cierto es que ahora uno puede comprender que estén desesperados, que es lo que hemos visto en todos los testimonios. Más que nada, ¿Dónde te llevas claro, a un adulto de 80 y pico, 90, con Alzheimer, en plena pandemia? ¿A dónde lo llevas? No, por supuesto. Con esto que vos decías, Mónica, de los controles, la AGC, la Agencia Gubernamental de Control, evidentemente tendría que haber visto lo que estaba pasando, pero ahora me quedaba con una cosa que decía Monse, muy interesante, cuando habló con el dueño, porque la única que pudo hablar con el dueño fue Monse, que hablaba de una persecución contra ellos. ¿En qué contexto, en calidad de qué el dueño habla de una persecución? Con el... Iba a decir una mala palabra, pero con el lío que tienen en la Fiscalía, con el lío que tienen en el Ministerio de Salud de la Ciudad y de la Nación, ¿por qué se pondrían a perseguir al dueño de un instituto? A ver, es absolutamente irrisorio lo que dice este hombre, que no tiene ningún tipo de... Un instituto ¿Qué pasa, donde murió Martín? una señora de 90 años encima. Sí, abandonada. La causa es abandono de persona. Sí. Simoni. Se ha hecho escuela con esto de las teorías conspirativas, Claro. chicos, me extraña. Claro. Nosotros estamos cansados de escuchar a los más altos funcionarios públicos, hace poco al mismo presidente, a través de un tuit, diciendo que lo que está pasando con los presos es una suerte de campaña mediática y en las redes sociales. La verdad que las explicaciones a través de teorías conspirativas de las cosas que a uno le pasa ya no se sustentan. Se gastaron, no sirven más, Es casi una confesión de que evidentemente algo hiciste mal, de que estás apretado, de que estás acorralado por la justicia y lo único que te sale decir es, no, me están persiguiendo. No, persiguiendo nada. Está comprobado que esta persona tenía un instituto donde había una infinidad de irregularidades y no tiene cómo explicarlo. Aparte, te pueden llegar a perseguir con algún arreglo, que te falte la señalización, que no tengas bien hecho un baño o el gas, que estén en malas condiciones. Claro. Ahora, cuando ya te investigan por un delito que te puede llevar 15 años preso, digo, más que una persecución, es una imputación y grave. Y aparte lo está diciendo los propios familiares, Mónica. Acabamos de hablar con Melina, que nos dice, no me dan respuesta, quisiera pedir la historia clínica, que no es nada del otro mundo. Dijo, mafioso, y no es nada del otro mundo. Casi que la sacaron a patadas del lugar. Realmente, lo de la persecución, obviamente, no tiene ningún sentido. La verdad que se quemaron todos los manuales. Llegó la... Monse, seguí en el lugar, nos mantenés al tanto de si pasa algo nuevo y nosotros vamos a pasar a otro tema porque los temas detonan uno atrás del otro, hacen fila las cuestiones que están pasando. Les decía que se quemaron todos los manuales, digamos. Lo que está pasando ahora con los presos. El virus llega y pone en crisis todo el sistema y entre otras cosas... Queda en evidencia que el sistema del penitenciario no da para más, que las cárceles están colapsadas, que hay gente en las comisarías, que están todos hacinados, que están superpobladas, que no tienen las menores condiciones edilicias ni de higiene, que están en el último de los mundos. Y obvio, en el contexto de pandemia, la gente dice, ¿qué hago acá adentro? Me voy a morir antes de terminar mi condena. Y la verdad que esto generó, se potenció por las decisiones que tuvieron algunos personajes funcionarios que empezaron a fogonear la salida de algunos presos muy conocidos. Haya el caso de Vudú, haya el pedido de sacar a Jaime, porque el COVID y porque esto y porque lo otro. Y bueno, y en las cárceles dicen, ¿y por qué yo no? Y después viene todo este revoleo que ahora tiene sumergido al mismo presidente de la Nación en una situación horrible porque en lugar de meterle trabajo como tiene que hacer y como lo está haciendo, de hecho, a ocuparse de la pandemia, tiene que estar atajando todas estas situaciones que lo dejan mal parado, porque muchas son de sus propios funcionarios, fueron fogoneadas por sus propios funcionarios. ¿Está Babi Echecopar del otro lado? ¿Babi? Hola, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá te estamos viendo por Skype. Supongo que vos, al haber sido, no solo por tu tarea periodística, sino por haber sido víctima directa de delitos muy graves, estarás muy sobresaltado con esta situación, ¿no? Mira, no, le estoy buscando la vuelta más que sobresaltado, porque yo lo viví esto en los 70
Y tengo otra teoría completamente diferente. No creo que esto de soltar a los presos sea una cosa que se les ocurrió por la pandemia, porque ya se venía avisando antes de ganar Alberto que iban a soltar a Vudú, a Delía. A veces los argentinos nos sorprendemos de cosas que nos contaron. Yo creo que no nos traicionaron. Nos dijeron de antemano, si ganaban, iban a soltar a los presos políticos, ¿no? Que se decían ellos. Y esto sucedió. Claro, Lo que bueno. pasa es que el soltar a estos delincuentes está aparejado a que los demás delincuentes digan, porque a ellos sí, a nosotros no. Calculo que pasa por ahí la cosa. No me tiene asustado. Yo lo estaba esperando. Creo que es parte de una pelea interna del justicialismo donde está queriendo debilitar al presidente. Sí, yo estaba diciendo justamente cuando te estabas conectando que se produjo a partir de la liberación, primero este concepto de los presos políticos generó todo un debate que ya venía debilitando al presidente antes de la llegada de la cuarentena porque lo obligaba a decir o a navegar entre esto de los presos políticos, los que tenían las prisiones preventivas mal aplicadas, etcétera, etcétera. El presidente decía no hay presos políticos, el resto del mundo al interior de su propia fuerza le decía que sí, venían preparando esto. Ahora, a Vudú lo mandan a la casa a cambiar los pañales de los chicos con el contexto del coronavirus, y la verdad que el coronavirus les viene a servir como en bandeja toda esta opción liberadora, a la que sí, después viene la revoluta en los penales. Le sirve a los garantistas, pero no le sirve al gobierno democrático. Vos mirá, Mónica, que yo no soy para nada ni peronista ni albertista. Yo defiendo mucho a Alberto porque lo veo muy solo. Y yo lo que creo que esto, venga de donde venga, no viene por la pandemia. Viene por un pacto preestablecido de soltar a los presos por el garantismo de Zaffarón y de toda esta cría. Lo que sí sé es que esto le está haciendo un daño no solo a Alberto, al que hay que ayudar, sino a todos los argentinos, porque además el argentino olvidó el pánico del virus y empezó a tener pánico a los ladrones. Así es. Así es, yo coincido con vos en que hay que proteger mucho la autoridad presidencial. No sé si Alberto, pero sí su autoridad, porque él va a tener que aplicar, y de hecho está aplicando, políticas que son muy duras para proteger la salud de todos. Entre otras, tenernos confinados tanta gente que no puede salir a trabajar. Entonces, si le vienen quemando el rancho desde adentro, la verdad que lo van a debilitar de una manera que no va a poder bajar una sola consigna. Mira, hoy hablaba con peronistas, viejos peronistas políticos, me decía, mira, si esto lo está organizando el kirchnerismo para, como todos se comenta detrás de cámara y en los mentideros, si esto lo hace el kirchnerismo para debilitar a Alberto y subirla a Cristina, yo creo que después de esto no sube ni Alberto ni Cristina porque el país va a quedar destruido y la gente los está odiando. Si lo hacen de enfrente, tampoco va a haber elecciones para que los de enfrente lleguen a ganar, porque esto queda destruido como sociedad y como república. O sea, que en cualquiera de los casos que fuere, esto perjudica a todos. En este momento, creo que vos, yo, los que sabemos entender, a pesar de que nos critiquen en algún momento, la democracia bien entendida, ¿no? Que hay que apoyar al presidente siempre los 4 años. No sé si sigo en línea. Sí, yo creo en que línea, te estamos escuchando. Bueno, porque acá se me borró la vida. No, creo que hay que apoyarlo a Alberto. No, está congelado, pero te escuchamos. Bueno, que esto no le hace bien a nadie, que esto es muy dañino, que esto destruye la democracia, que este invento raro, hasta a veces parece que lo hubiese hecho la oposición para destruir el gobierno y no beneficia a nadie. Por eso te digo que para mí es muy peligroso. Quiero decir algo también a propósito de todo esto. Ayer salió el obispo Ares, que está al frente de la pastoral de la carcelaria, a decir que la iglesia está dispuesta a tener una salida, que es la que deberían haber propuesto desde el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, no echarle todo el fardo a los jueces. Es cierto, hay gente que está en riesgo dentro de los penales, y si esa gente se enferma, no solo se enferma y sufre en su familia, sino que también van a resistir todo el sistema, resentir todo el sistema. Acá hay que buscar una solución, que es trasladar a esa gente a centros de aislamiento. Merecen tener un lugar de aislamiento donde no contagiarse. Ahí también está el problema del garantismo, ¿no? El garantismo, lejos de garantizar lo que quiera garantizar, convierte al preso, al delincuente, en un terrible turro,
que ese es el grave problema. Eso es lo que lograron. Porque ahora a la gente que está encarcelada, mirá que yo tengo 2 encarcelados que me han hecho desastres, pero merecen el trato de los derechos humanos como cualquiera, y no puede haber 9 personas viviendo en el mismo lugar. Si no se hubiesen afanado los últimos 37 años y los últimos 20, más específicamente La Plata, que se han afanado. Mirá, si vos vas a Miami y ves que Muñoz, con $200 millones que se robó, es dueño de un montón de supermercados. Si en cambio de haberse robado toda La Plata hubiesen hecho cárceles escuelas, cárceles fábricas, hace 20 años que yo digo, para hacer muletas, pañales descartables, en este momento barbijo. Si al hombre se lo reinserta desde la dignidad y el trabajo, hoy no tendríamos este conflicto de pensar que estamos adelante de perros encerrados rabiosos. Son seres humanos, merecen el trato de seres humanos, pero antes de la pandemia lo merecen permanentemente ese trato. Ahora, en este momento, ¿qué han hecho? Han dividido la sociedad en 2 grupos. La sociedad que está encerrada peleando contra el virus y peleando contra la inseguridad, y un montón de gente que se convirtieron de buenas a primeras en monstruos que van a salir y que son unos turros bárbaros, porque hay jueces que son tan buenos que los dejan salir. Creo que esto... A ver, me parece que hay salidas alternativas, y esas salidas alternativas deberían ya estar pensadas y gatilladas por los funcionarios, que lo único que se les ocurrió es... mándenlos a casa sin pulsera electrónica, porque después está el otro tema, que no tenemos cárceles, pero tampoco pulseras electrónicas. Entonces, no tenemos nada que permita un desenlace digno para la población carcelaria. Lo que tendríamos que haber previsto es cuarteles, centros de la iglesia, no sé, obviamente hay que rodearlos de seguridad, no los puedes mandar allí tampoco pero, sin seguridad. ¿Sabés qué pasa, Mónica? Si vos me permitís un segundo, si yo tengo 2 cabezas acá, yo lo expliqué el otro día, esta cabeza piensa en entrar y robar, en que no me importa lo que le pase al otro, todo es mío, todo lo de él es mío, me llevo todo, voy por todo. Y este dice, no me importa lo que le pase al otro, llego, entro, robo, todo es mío, no me importa, voy por todo. Esta cabeza es la de un ladrón, esta cabeza es la de un político. Vos tenés hoy políticos que piensan igual que los ladrones, por eso no se le puede esperar de Zaffaroni o de estos jueces lógica, porque para ellos la lógica es lo mismo que tiene en la cabeza el delincuente. Entonces, cuando el que está afuera y el que está adentro solo lo separa una reja y piensan igual, no se puede esperar justicia. Babi, vos sabés que cuando empezó todo esto, acá desde el piso, con los chicos y con Mónica, siempre pensamos en las víctimas. Sucede que con estas liberaciones no están respetando justamente la ley de víctimas, donde tienen que informarle, consultarle a las víctimas que van a liberar justamente a aquellos que le causaron tanto daño. En ese sentido, ¿cómo lo ves vos? Además, recién mencionaste brevemente lo que fue, bueno, el desafortunado episodio que te tocó vivir. Sí, eso, al lado de otras cosas, fue la desgracia más grande de mi vida, pero esos están presos y me enteré que estaban libres porque los encontraron robando. En Villa Martelli. Porque la jueza, sí. Claro, la jueza Chosmies lo había soltado sin llamarme, ni avisarme, ni decirme nada, o sea, el tipo podía haber venido a matarme tranquilamente, que yo ni me enteraba. La jueza Chosmies de San Isidro, que iba a ser camarista. Pero más allá de eso, me preocupa los femicidas, vos fijate, y te juro, porque ya yo no pude haber estado más vapuleado con este tema, nunca se entendió mi discurso, ¿no? El discurso de la mujer no tiene que ser demagogia pura para llenar Plaza de Mayo y terminar luchando contra el aborto, a favor de aborto y defecando en la catedral. Hoy por hoy, los abusadores de mujeres, los asesinos de mujeres, los femicidas, también van a salir. Y no veo ninguna manifestación en la puerta de la casa de estos jueces para parar que salga, por ejemplo, como salió el asesino de Carolina Ló. Entonces, sinceramente, a mí no me preocupa mi caso. Mi caso fue un robo desafortunado, una desgracia, bueno, pero hay mujeres muertas, mujeres desaparecidas, descuartizadas, que hoy no veo que el feminismo esté luchando ni levantando las voces para ver en lo posible si se puede hacer algo por esto. Hay degenerados, ayer pasé en el programa a un degenerado que había abusado de la hijastra de 5 años hasta los 12 o 13, y desde el teléfono de la cárcel que le pagamos nosotros, seguía abusando de la chica mandándole mensajes. El problema mío es ese. Acá no estamos hablando de ladrones de gallina, estamos hablando de gente peligrosa. Pero olvídate hasta de los tipos que robaron bancos.
Vamos a los que mataron mujeres. Esto también sale de la volada. Y no veo Lo que ninguna pasa, bandera Babi, verde que se levante. Lo que pasa, Babi, que, a ver, Casación dijo que había que mandó una acordada en el sentido de que manden a casa a los que estaban con penas por delitos menores, etcétera. Pero vos sabés muy bien que cuando hay río revuelto, quienes ganan, los pescadores. Y entre los jueces hay algunos que vieron también la grieta, la oportunidad, el resquicio por el cual mandar a casa a otros. Dios sabe con qué contraprestación, porque la verdad eso no lo sabremos nunca, pero hoy hay una jueza de Quilmes que está diciendo que han liberado en los últimos días 176 personas con delitos relacionados con la integridad sexual, léase rápidamente, violadores y abusadores, que no estaban en principio en el espíritu de la cosa, pero ahí también queda revelado en esta situación el espíritu que anima a muchos jueces, no a todos, a muchos, dijo. Bueno, no son todos, hay jueces, fiscales como Ple, por ejemplo, como Zárate, gente que ejemplar de la justicia que hay que siempre nombrarlo, porque hay gente excelente, jueces maravillosos. No son todos corruptos, pero hay muchos corruptos y los corruptos hacen mucho daño. El tema acá es que empieza con el operativo Puf Puf, que parece que el Puf Puf terminó con un Puf Puf, con un aerosol. Acá empezó con el operativo, ¿te acordás? De largar a todos los delincuentes. Sí, claro. Viste que eso se olvidó, no se habló nunca más, casualmente, por arte de magia, que era, llega Cristina, larga a todos los secuaces. Salieron los secuaces, pero también tiene que ver cuando entre Leu largaron a los que eran presos políticos, y entre los presos políticos salieron 500 delincuentes comunes y silvestres a la cárcel. Y te cierro con esto. Para mí, aunque diga que no Luis Juez, que diga que los ladrones son ladrones y nada más que ladrones, para mí hay un ejército de las tinieblas importante que con el miedo, el día que se vaya el virus, nos van a seguir teniendo dentro de casa, que lo importante es decirle al ciudadano normal que paga los impuestos, si salís a gritar o a cacerolear, al otro día puede ser una desgracia, porque estamos en la calle. ¿Y qué necesitan para eso? Asesinos inescrupulosos. Los tenían guardados, los sacan a trabajar. El plan pasa por ahí para mí, que tómenlo como una locura, pero si tengo que escribir una película de terror, la escribo así. Bueno, está bueno escucharte y uno tiene que escuchar todas las campanas posibles, a mí me parece, en un momento como este, y además estamos todos con tiempo para reflexionar. Muy especialmente el que está cumpliendo la cuarentena sin trabajar adentro de su casa, tiene mucho tiempo para pensar dónde estamos parados. La realidad es que de acá en adelante lo que viene es totalmente distinto de lo que dejamos en marzo. No quiere decir que sea mejor, quiero decir, es distinto. Depende de lo que pase en estos días. Sí. Estás diciendo exactamente muy bien, es eso. El virus no termina ahora ni termina en septiembre. Tenemos para muchísimo tiempo, pero te lo van diciendo cada 15 días. Los ladrones, los asesinos, los delincuentes, dentro de la población carcelaria hay gente inescrupulosa que es capaz de cortar con un serrucho a un chico, están también en la calle. O sea, lo que viene es terrorífico. Hay que tratar de cambiarlo desde nosotros. Enseñándole a la gente que no hay que votar por el asadito, porque después no tienen ni el asadito, tienen el virus y tienen el chorro a la esquina. Entonces creo que es menester tener que hacer docencia. Yo no tengo cultura para hacer docencia, pero digo lo que siento, de que hay que cuidar esta democracia que nos costó tantas vidas conseguir, y que no hay que dejar que hagan lo que quieran y que no nos sigan mintiendo y no nos sigan engañando como nos están engañando. Babi, vos recién mencionabas a los jueces. Y es verdad, hay algunos que son muy salvables, muy respetables, pero hay otros que están liberando asesinos, violadores y secuestradores. Pero también es cierto, como el cacerolazo de anoche, que todo esto queda más expuesto, porque la gente está empezando a mostrar su descontento. ¿Crees que cuando pase esto van a empezar a, entre comillas, caer los jueces que liberan a este tipo de delincuentes, que van a ser más notorios ante la sociedad, que van a poder enfrentarse a juicios políticos? Hasta ahora no viene pasando. Después de esto, ¿crees que puede llegar a pasar esa situación? Yo creo que cuanto más cacerolas salgan, más chorros van a liberar para hacer callar las cacerolas. Creo que están buscando todos los métodos posibles, como en Venezuela. No te olvides que en Venezuela Maduro tiene el batallón, los colectivos, que van con las itacas y las motos matando gente.
Yo creo que quieren gobernar por el miedo, pero hay una cosa que es bastante lógica. En los 70 no había celular. Si hubiese habido celular en los 70 no hubiese habido tantos muertos. Y yo creo que hoy nos comunicamos, hoy la gente está unida, hoy hay periodistas, y te quiero nombrar junto a la Nata, junto a un montón de compañeros que todavía ponemos lo que hay que poner arriba de la mesa, que alertamos a la gente. No golpeamos al gobierno, alertamos a la gente para que nunca más, para que no, a mí yo soy alfonsinista. Sí. Yo creo que lo que pase en los próximos meses en el contexto de esta pandemia va a asignar lo que seamos en el futuro, la sociedad que seamos. Exacto. En el futuro. La entrada del virus marca un antes y un después, y los miedos de hoy son muy diferentes a los que podíamos tener por ahí en los 70, a los que hemos podido vivir ese tiempo y a los que hemos atravesado por toda esa tragedia que fueron los años 70, antes, durante y después. Y me parece que ahora tenemos otra capacidad de estar atentos, de descubrir que todos somos extremadamente vulnerables. Incluso esta gente a la que estamos poniendo bajo cuestión son vulnerables, porque mañana les llega el virus a ellos, no tienen la cama, no tienen el respirador y chao. Y ya está. ¿Entendés? Entonces me parece que es un tiempo de reflexión y que es un tiempo que todos tenemos que pensar si esta pandemia nos va a llevar hacia un Estado más autoritario o a más democracia. Esta es la gran opción del momento. Y por eso hay una pandemia que es mucho más grave, Mónica. Es la pandemia de la búsqueda de la libertad de los argentinos y de la República. Del virus se puede salir con una vacuna, pero si vos ves algunos nombres que son hijos, nietos y bisnietos, nos damos cuenta que jamás hubo una vacuna para lo que es el autoritarismo, el fascismo de izquierda, la búsqueda esa estúpida del Che Guevara que está muerta, tratar de resucitar viejos ideales que ya son arcaicos. Ya los alemanes y los judíos se dieron la mano y nosotros todavía estamos hablando de Perón y Evita. Creo que no avanzamos nunca y creo que esa es la peor pandemia que nos puede pasar. Del virus salimos. Sí. Pero el sometimiento no. Creo que puede haber autoritarismos de izquierda y también de derecha. En esto probablemente se diferencian nuestras versiones. Yo creo que el autoritarismo es el autoritarismo. Y que puede haber. No, te marqué el de izquierda, te marqué el de izquierda porque es el de ahora. Cuando sea el de derecha. Hoy estamos porque también. Claro. ¿Entendés? No, te escucho. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, esta pandemia expuso a líderes autoritarios que van para el lado de la derecha, no de la izquierda, y los expuso en su peor versión. Y estamos hablando de los Trump, los Bolsonaro, etcétera, etcétera, que contradijeron la lógica de la ciencia, creyendo que iban a poder su propia omnipotencia parar a la muerte que trae el virus. Y hoy están enterrando gente a 4 manos. Trump tiene ya 60 y pico mil muertos y en el mismo camino va Bolsonaro y otros tantos. Entonces, bueno, ojo, por eso la miseria, hoy hay un autoritarismo que escala todo lo conocido. Vos fíjate que los chinos, los rusos, los norteamericanos, no hablo de Bolsonaro porque Bolsonaro es un brote de esos. Hablo de los grandes, han tenido un botón rojo para destruir el mundo, pero nunca hicieron un botón para construir el mundo. O sea que no son potencias, son una basura, evidentemente. Porque si no, en un país como Estados Unidos, que tenía la fuerza más grande del mundo para destruir y se quedó sin papel higiénico al 4.º día del virus, ¿a dónde me estás hablando de potencia? Somos todos iguales. Babi, recién Mónica hablaba y daba el ejemplo de una jueza, que es la doctora Julia Márquez, jueza de Casación Penal de Quilmes. Decía, porque es la misma jueza que hace pocos minutos dijo que liberaron a 176 delincuentes contra la integridad sexual, abusadores, violadores. Y esa misma jueza hace unos días firmó una solicitada junto a Zaffaroni. Es decir, la misma jueza que está a favor de la liberación de los que verdaderamente lo necesitan, ahora también sale a decir que hay una realidad que se está liberando a cualquiera. Pero en el medio está la grieta y están... ¿Te parece a vos utilizando nuevamente la grieta para tirar la pelota afuera? Porque ahora salieron que los del cacerolazo son siempre los mismos, los de Recoleta, que no están liberando presos, y en el medio las liberaciones.
No, la grieta es un invento del kirchnerismo para poder seguir buscando, para poder seguir inventando un enemigo. Pues fíjate que la más dañada del virus fue Cristina, que no se la nombró durante 40 días y está desesperada. Creo que la invención del enemigo es lo que sostiene una estructura política que vive destruyendo en cambio de construir. En este momento creo que se están preocupando más por destruir a Alberto que destruir a Macri. Pero realmente no se habla de grieta, se habla de odio, se habla de resentimiento, se habla de poca cintura política y se habla de una soberbia suprema que no han sabido contener y que hace el resentido, por ejemplo, es soberbio, el resentido es malo. Y yo creo que el kirchnerismo está minado, y si me disculpa Asunción, está minado de resentido. Yo trabajé con mucha gente en la radio que eran peronistas y muchos kirchneristas, pero había kirchneristas resentidos. Esos en los pasillos te puteaban. O sea, hay gente que ahora, se Babi, mira al espejo a la mañana y se odia. Me parece ese que es un análisis que puedo no acompañar, pero creo que en este momento, si algo tenemos que hacer, es evitar volver a entrar en el oscuro camino de la grieta. Acá hubo, en el comienzo de esta cuarentena y esta pandemia, un esfuerzo muy grande que yo creo que hizo el mismísimo presidente de la Nación acompañado de fuerzas de la oposición, y hemos visto fotos donde se los veía todos juntos laburando, porque ahora lo que hay que enfrentar es la muerte, chicos, es la enfermedad y la muerte que viene acompasada. Bueno, pero de eso mismo, de eso mismo hay que tenerlo, de eso mismo te estoy hablando. Por eso no me preguntaron por la grieta. No fatiguemos la grieta. No, acá no se fatiga ninguna grieta, acá se habla de la verdad. Si a Alberto no lo cuidamos, se van a pasar por arriba. Tenemos una desgraciada costumbre de querer voltear presidentes en la Argentina. Y eso se tiene que terminar. Por eso te estoy hablando de que acá no hay grieta, hay odio, rencor, resentimiento y otros que queremos la República. Creo que nuestro presidente está junto a otros entre los que quieren la República. La única forma de buscar el camino es iluminarlo. Tampoco podemos tapar que esto existe, porque si no, no estarían saliendo los delincuentes de la cárcel y no existirían los Zaffaroni y las Bonafini. Por eso hay que empezar a clasificar muy bien a cada uno y darle el valor que le corresponde para tener un país mucho más parejo en este momento que tenemos tanto tiempo por la cuarentena. Babi, recién mencionabas a Alberto Fernández, que está solo, que hay que apoyarlo. Yo lo quiero mucho, yo te aviso, sí. Yo no lo voté, pero lo respeto muchísimo, lo conozco de antes y sé de su voluntad. Bien, sabés que llamó mucho la atención y fue muy criticado la serie de tweets que él publicó horas después de que fue todo el malestar social por la liberación de presos, porque no fue muy contundente. Él dijo, bueno, todos saben mis posturas con respecto al indulto, con respecto a bajar las penas, y después puso una frase que hizo mucho ruido. Dijo que los que critican la liberación de presos tienen una condición poco apreciable como humanos. Entonces pregunto, ¿quiénes tienen esta condición poco apreciable como humanos? ¿Jimena Aduris, la mamá de Ángeles? ¿Matías Baniato, que le mataron a toda su familia? ¿Carolina Píparo, que la valieron estando embarazada? ¿Cómo lo viste ese tweet? Yo el otro día escuché a mi amigo el Gato Silvestre, a quien respeto mucho, decir que Alberto es un estadista. Yo el último estadista que conocí se llamó Churchill. Alberto es nada más que un hombre que está ejerciendo la presidencia. No se le puede pedir un intelecto supremo, porque no lo tiene, como muchos otros que tuvimos. No te olvides que venimos de un montón de presidentes decadentemente intelectuales, pero fundamentalmente Alberto tiene un grave problema dentro, que está fraccionado en 10.000 pedazos, y a veces tiene que dejar contento a los de adentro y después dejar contento a los de afuera y después dejar contento a los del costado, porque si no se le tiran en contra y le hacen un operativo. Tiene que dejar contento a los gobernadores, tiene que dejar contento a los intendentes, a Kicillof. No es fácil ser Alberto. Si hubiese estado Churchill, no hubiese existido ni Kicillof, ni los gobernadores, ni nadie, porque lo hubiera dicho acá mando yo. Pero lamentablemente Alberto llegó puesto por un loteo político. Entonces de golpe tenés que tener a la Donda en un lugar porque le prometiste, al otro en otro lugar porque le prometiste, y no llegó con la fuerza, por ejemplo, que llegó Alfonsino Perón, la fuerza de un pueblo que confiaba. Entonces, decididamente, y tampoco Alberto creo que tenga la vocación de convertirse en un turro que cargue a un abuelito
que le dio $5 al nieto. Entonces creo que es muy difícil ser Alberto Fernández en este momento porque tenía un discurso preparado para un lado y le apareció este coronavirus y como el coronavirus se le diluyó todo el proyecto y... Por eso que creo que es un momento en el que tenemos que enfocarnos todos en entender que estamos todos enfrentando una misma situación. Y el que confunda el camino, sea porque crea que el virus le da una oportunidad de desplegar delirios ideológicos, etcétera, etcétera, sepa también que se está confundiendo, porque acá la paciencia de los que están encerrados, la paciencia de los que están pasando muchas dificultades económicas, lo que están viendo que se les van de las manos las pymes que construyeron con muchísimo esfuerzo, incluso los empresarios con más poder que no saben cómo la van a remontar cuando esto se levante. Tenemos que estar concentrados en pensar el día después, la nueva normalidad, esto que llaman la nueva normalidad, que empieza a llegar porque no hay otra, porque no queda otra que salir a laburar, porque hay que seguir produciendo, porque el Estado tiene razón de ser si logra cobrar sus impuestos y distribuir dignamente esa plata entre todos nosotros y hacer las cosas bien. Entonces hay que concentrarse en fortalecer la figura presidencial, aun cuando lo veamos dando bandazos al compás de todos estos delirios. Pero no te quepa duda, hay que apoyarlo. En eso probablemente... perdón, Mónica, yo te repito, yo soy alfonsinista. Cuando murió Alfonsín se me acabó mi carrera de elegir próceres. Pero también a Alfonsín lo volvieron loco y yo sufrí en carne propia lo que era ver un presidente que podía haber sido una promesa para la Argentina, cómo lo iban desguazando. Y no quiero que le pase a Alberto para nada. Y cuando hablamos de los encerrados que somos nosotros por el coronavirus, una vez entraron a mi casa y el chico que le pegó los tiros a mi hijo, a mí no me interesa que lo castiguen. Me gustaría que esté dignamente en una cárcel y no amontonado con 9 más. O sea, si buscamos el resentimiento y la locura, me parece que no nos lleva a nada, pero que esté preso, no libre robando, pero preso, hacer una carrera, que salga con un título, que sea un hombre digno. Yo una vez lo dije cuando salí del hospital, a lo mejor este chico se recompone y me encantaría un día darle laburo. Y sería bueno darle laburo a alguien que te hizo daño porque seguramente se le van a caer 2 lágrimas y se va a dar cuenta que es humano. Entonces, si todos, en cambio de estar como ahora, queriendo perseguir y castigar al preso, y que el preso ahora se convirtió en los rugbyers. Hoy el preso siempre fueron a lo mejor asesinos, delincuentes, por eso está preso. Bueno, ahí se congela. Pequeño problema. Siendo los que están golpeando las instituciones. Babi, mira, se empezó a congelar la señal. De todas maneras, nos estamos yendo al corte y yo ya te tengo que despedir y agradecer este rato de conversación. Si estás toda... Bueno. Bueno, dicen que te quedes ahí, que vamos a seguir después del corte. Ya nos vamos al corte y seguimos hablando de estas cuestiones. Es un tiempo para tratar de bajar las tensiones, de rodearnos todo. El que no se da cuenta en estos días tremendos que estamos viviendo, que todos somos vulnerables y mortales, no se da cuenta más. Ya volvemos. Es 1 de mayo, el Día del Trabajador. Estamos en vivo, en plena cuarentena. Estamos hablando con Babi Echecopar de este asunto de los presos. Vos recién, Babi, nos hacías referencia a la circunstancia violenta que viviste, la circunstancia por la que pasó tu hijo, toda tu familia involucrada en una situación horrible relacionada con la delincuencia. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensa tu hijo? ¿Qué piensan cuando hablan, si es que vuelven a hablar de estos temas y en este contexto? La realidad es que mis hijos me parezco un padre baboso, son buena gente, son demasiado transparentes, demasiado
buenos, o sea, no estaban muy preparados para la Argentina. Tuvieron una mamá maravillosa que los hizo demasiado buenos. Entonces no guardan rencor, y del tema no se habla. A Federico, que fue el más herido, el tema lo perturba, y a los hermanos los mortifica porque saben que lo perturba a Federico. Por supuesto que... Sí, yo pensé... claro. Nos duele mucho. Todos los días. Yo pensaba leyendo en este tema del cacerolazo, ¿no? Que hubo ayer a las 8 de la noche, que algunos pretenden que fue solo en los barrios de siempre, Cordón Norte, el Gran Buenos Aires, Capital, Recoleta, Belgrano, etcétera, que el cacerolazo fue en muchos lugares de la zona más profunda del conurbano bonaerense. Sitios donde la pobreza hay que hacerla convivir con la inseguridad, porque yo me he cansado por años de cubrir hechos absolutamente tremendos de inseguridad en los lugares más pobres. La gente más pobre es la gente más digna. Yo odio que se compare al hombre que está preso con un pobre. La gente pobre es la que sufre todo. Sufre la pandemia, el chorro se esconde dentro de su villa, el SIDA se esconde dentro de su villa, la droga se esconde dentro de su villa, la policía entra a su villa, lo único que no entra es plata y médicos, porque no pueden entrar. Bueno, ahora entra el virus también, ¿eh? Ahora entra el virus por eso también. Fue ahora lo primero que te nombré. Por eso hay que dejarse de joder, y disculpame, de estigmatizar al pobre como que es el causante de todos los males, y al rico como que es el portador del coronavirus. Hoy escuché una lucha que hubo entre Mengolini y ¿cómo se llama? Elisi, que yo algo respeto a Elisi, su integridad, su contar su vida, y la verdad es que no se puede estar haciendo política que estigmatizan a los pobres. Nadie estigmatiza a los pobres, hacen un negocio de la pobreza. A los pobres se los cría en este país como al máximo de pobres, porque el día que se acaben los pobres, hay muchos que no podrían ser políticos, pero sinceramente los pobres no tienen la culpa de nada. Demasiada desgracia tienen con ser pobres. Recién hablábamos de personas que fueron liberadas y están condenados por abusos sexuales, por violar a sus víctimas. En estos días se habló mucho de 2 casos de violadores que fueron beneficiados con la domiciliaria y viven al lado de sus víctimas y las familias de sus víctimas. ¿Qué le dirías a estos jueces que firmaron estas liberaciones si tuvieras la oportunidad de hablar con ellos? No, yo los metería en cana junto al violador y le daría la misma condena, porque son partícipes necesarios. A ver, acá se creen que a una mujer cuando la violan todo termina con condenar al violador. A esa mujer la mataron de por vida. Es más, recién Mónica me preguntaba lo que pasó en casa. Yo rehice mi vida, estoy feliz, estoy bien, pero en ese momento me morí, y mis hijos también, y después mi mujer se murió en cuerpo y alma. Cuando tenés un hecho muy desagradable, yo me acuerdo cuando le robaron a la hija de Mónica, que gracias a Dios no fue tan desafortunado, pero te cambia la vida, te ensucia, te sentís que te cambia todo, ya mirás para atrás, andás con miedo. O sea, el daño que se le hace a una víctima. Lo que sentís cuando sos víctima de un episodio de inseguridad termina ejecutándose con violencia, pero probablemente que en algunos casos sea solo la coacción, la amenaza, quedás reducido en tu voluntad, quedás reducido en tu capacidad, en tu integridad de persona. Por eso es que creo que este momento que nos muestra a todos mortales, vulnerables, capaces de evaporarnos de la faz de la tierra en cuestión de días, simplemente por haber cometido un pequeño error de cálculo en el contacto con el virus, debería hacernos reflexionar acerca de la importancia que es el respeto del otro como y hay igual, una cosa, esquivar estas lecturas simplistas. Es siempre fácil leer la realidad poniendo la culpa en otro, decir, ¿sabes qué? Esto pasa porque tal cosa. Hay una cosa real, Mónica. Acá yo me acuerdo de ver orinar a un policía en Plaza de Mayo y salir en la tapa de una revista como una gracia. Hoy al policía cuando te para le decís gracias. Gracias, hermano, gracias por cuidarme. Al policía y al médico de hospital, gracias. Y a la enfermera y a la mucama. Y al señor que recoge la basura. Yo
los saludo y ¿sabes qué le digo desde el auto? Gracias, gracias, gracias. Todo en cuarentena y vos en medio de la basura, salvándonos de la basura nosotros. Hoy rotaron los héroes. Hoy los héroes tienen otro nombre. Hoy se llama Maldívar. Hoy se llama, no sé, ¿viste? Hay otro. Yo me enorgullezco hoy cuando me para prefectura y les digo a la 1 de la mañana que vuelvo de laburar, digo, chicos, gracias por estar ahí parados. Y le digo al médico, flaco, pues me cruzo con tipos en el semáforo, dice, me voy a la guardia, gracias por casi poner tu vida, contaminarte por mí. Gracias. Y hoy los gracias que no había, se empiezan a dar los verdaderos. Durante 40 años, todos los gracias se los llevaban por la fuerza a los políticos. Y hoy los gracias lo tiene la gente común como nosotros. Gracias a vos, Mónica, que estás laburando un 1 de mayo, a toda la gente que labura, los de atrás de las cámaras. Hoy los héroes somos nosotros, porque estamos luchando todos. Entonces creo que ese es el gran premio que estamos teniendo. Que hoy todos nosotros nos sentimos héroes por estar laburando y peleándole al virus y peleándole para ganar libertades. Y hoy los políticos son nada más que eso, empleados nuestros que tienen que cobrar un sueldo. El héroe es ese muchacho que está con el escobillón a las 6 de la mañana para que vos puedas estacionar tu auto. Eso no se veía hacía 60 años. Y hoy volvió a ser tu papá un orgullo. Mira, hoy el papá que viene con un sueldo para comprar un pollo para comer es el héroe de la casa. Y hasta hace 2 semanas, si no le traías el teléfono con las 5 cámaras, el chico sentía que el padre lo había estafado. Hoy los héroes han cambiado y los humildes son héroes. Y eso me parece maravilloso. Babi, en las últimas horas desde el oficialismo salieron a decir que juez que libere a un preso mal liberado, o que le otorgue domiciliaria, se tendrá que hacer cargo en un posible juicio. Pero ya sabemos cómo son los juicios que se hacen a los jueces. Lo vimos con el juez Rossi en Entre Ríos, con Axel López. Digo, la familia judicial es eso, porque por algo lo llaman familia judicial. Digo, nunca terminan siendo expuestos y sacados de sus cargos. ¿Cómo hay que hacer entonces? Hay que apoyar mucho a Usina de Justicia. Yo te nombré al fiscal Ple, al fiscal Zárate y a muchísimos fiscales más, Stornelli, Rívolo. el otro Rímolo, todos. Gente muy buena que ha laburado muy bien y que le han puesto palos en la rueda y que jueces berretas los han querido procesar. ¿Cómo se llama este que era rugby, que me encanta, el de barba, el gordo, el grandote? Campagnoli, que para mí es un ídolo. Hay jueces y fiscales maravillosos, que es la mayoría, que laburan por 2 mangos, Babi, en medio de una pila de expedientes. No son todos, Yo hoy tengo que ir cerrando el programa porque se termina y no quiero cerrar. Primero, sin retomar estos conceptos del gracias. Creo que en estos días de cuarentena extendida, Dios sabe hasta cuándo, hemos resignificado muchas cosas y hemos otorgado valor a pequeñas cosas que antes nos parecían que caían por derecho natural. Y hemos empezado, como vos bien decís, a comprender la inmensa tarea que hacen los que llevan adelante tareas de limpieza, por ejemplo, Claro. En todos lados, incluido en los hospitales, arriesgando la propia vida, La mucama, que limpia tu basura también del hospital. el que atiende en el supermercado, el que sale de su casa todas las mañanas a hacer tareas que hasta aquí fueron absolutamente menores, pero que son esenciales, fíjate vos, tareas esenciales. Me quedo con eso, ¿no? Hoy, en el Día del Trabajo, dar las gracias a todos los que están cumpliendo tareas esenciales para que el país en este momento pueda seguir adelante. Incluidos los que tienen que tomar decisiones muy difíciles, esos también son parte de estas tareas esenciales. Obvio. Gracias, Babi, por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a Nacho, gracias a Martín, al Pampa y a todo el equipo de producción. Buen fin de semana para todos. Que disfruten lo que resta del Día del Trabajo. Hasta el lunes.